Muy buenos días. Vamos a, como mencionaron, nos toca la división de hematología y oncología la sesión del día de hoy y vamos a hablar de los avances, principalmente una pequeña introducción, ubicarnos más o menos por qué es importante en este caso hablar del linfoma no Hodgkin. Y básicamente dentro de las enfermedades hematológicas que vemos enfermedades malignas y enfermedades benignas, y dentro de las enfermedades malignas, pues la que tiene mayor frecuencia y mayor incidencia es los diferentes tipos de linfomas, y dentro de los diferentes tipos de linfomas, el linfoma no Hodgkin en algunas de sus diferentes histologías, principalmente el difuso, el folicular y la leucemia linfocítica crónica, que es un tipo de linfoma. Entonces, por eso es importante hablar de ellos. Sabemos que actualmente dentro de los tratamientos que se pueden dar protegidos por el seguro popular, por el fideicomiso de gastos catastróficos, pues nosotros contamos con la posibilidad de darle este tratamiento a nuestros pacientes en el hospital y en la región. Es el único hospital que lo tiene disponible para los adultos, por lo que es importante darle una repasada, a esta patología. Y vamos a ver primero de dónde surgen los linfomas. Sabemos, como mencioné, que es una enfermedad, una neoplasia hematológica. Y aquí por eso estamos hablando un poco, vamos a hablar de lo que es el sistema hematopoietíco. Aquí en esta gráfica, lo que está ejemplificando en esta lámina es cómo inicia la diferenciación de las células desde unas células madre, que sabemos que son, esto representaría una médula ósea, y las células madre representan una cantidad mínima, menos del 0.01%, y aquí sería una foto, se puede enfocar un poco. Y posteriormente estas células madre van a ir diferenciándose hasta transformarse en las células que vemos ya en la sangre periférica, y estos van a formar otra parte de la médula. Dentro de estas diferenciaciones tenemos dos importantes, que es hacia un progenitor de células linfoides y mieloides, y a partir del progenitor de células linfoides pues se van a generar los linfocitos, que son las células que están enfermas cuando estamos en presencia de un linfoma o de una leucemia linfoblástica, pero en este caso nos interesa más los linfomas. Y ¿cómo podríamos, más o menos tratar de explicar de qué se trata esto? Digamos que podríamos decir que estas células, las células madre, podríamos representar, como un bebé o un niño muy pequeño que tiene un potencial muy grande, que por decir algo podría ser la célula de arriba a lo mejor un ingeniero, o la célula del medio un pintor, o la célula de abajo un músico o un futbolista, que tiene el potencial de diferenciarse en cualquiera de las profesiones o a lo que nos dedicamos en este caso los seres humanos. En este caso es en las diferentes profesiones que llegan a tener las células cuando ya están capacitadas, cuando ya llevaron toda una formación para poder llevar a cabo una función muy específica. Dentro de esta diferenciación, las células pueden enfermarse, pueden sufrir cambios, alteraciones, y es donde pueden surgir las diferentes enfermedades malignas hematológicas. Principalmente, por ejemplo, si esta enfermedad surge en etapas tempranas de una célula madre o en la diferenciación del progenitor linfoide o mieloide, pues es lo que conocemos como leucemias agudas. Es decir, las leucemias agudas son generadas por enfermedad de las células madre en etapas muy tempranas. Y ya los linfomas, pues básicamente esta enfermedad o esta alteración de las células se puede presentar ya desde donde ya empieza a diferenciarse a otras células hasta incluso ya casi cuando son células adultas. Y estas células todas pues forman parte del sistema sanguíneo y del sistema inmunológico, como también lo llamamos sistema de defensa. En la diferenciación de estas células, aquí conocemos, al paso del tiempo se ha ido estudiando y conocemos ciertas moléculas, ciertas sustancias que estas células van expresando en su membrana, es decir, en su exterior. Algunas moléculas que hablan principalmente de su función las hemos logrado identificar por medio de mecanismos moleculares, por medio de métodos de anticuerpos monoclonales, y les hemos puesto arbitrariamente diferentes nombres que se llaman los CDs, que pueden ser que se le han ido adjudicando diferentes números, y con eso nosotros podemos clasificar las diferentes células. Conforme la célula
va madurando. Aquí dice ProB, PreB, y luego ya una célula B, o sea, un linfocito B, y luego posteriormente en el vaso los linfocitos B llevan una capacitación mayor, y en el caso de los linfocitos T, en el timo van a llevar otra capacitación también más adelante. Entonces, el conocimiento de estas sustancias y el poder tenerlas con una nomenclatura nos permite ver que una célula en todo este trayecto, en condiciones normales, debe expresar estos, digamos, posteriormente estos, y así sucesivamente, perder algunos CDs y ganar otros, y eso nos va a ir diciendo que la célula va madurando de forma normal, produce en los tejidos, y que no puede ser llevado por el sistema venoso de regreso al corazón, el sistema linfático lo lleva, y este sistema linfático, dentro de su circulación, tiene unos relevos que son los ganglios linfáticos, que principalmente los tenemos en grupos en el cuello, en las axilas, en las ingles, tenemos algunos grupos también abdominales muy importantes, y tiene una relación directa, digamos, con el sistema de los linfocitos. Estos ganglios pues están conformados por vasos que traen la linfa hacia el ganglio, y luego este mismo ganglio produce linfa que sale del ganglio hacia los siguientes ganglios, hasta finalmente regresar al lado derecho del corazón para que ese líquido vuelva a la circulación. Pero este sistema linfático además sirve de vigilancia. Todas las sustancias, todos los patógenos que entran al sistema linfático van a pasar por los ganglios, y los ganglios en estas zonas están llenas de células, principalmente linfocitos B y linfocitos T, y estas células pues lo que hacen, digamos, todo lo que entra lo van a vigilar y ver si hay alguna bacteria, si hay anticuerpos unidos a alguna sustancia, y de ahí empezar a montar una respuesta inmunológica, una respuesta de defensa. Aquí lo que se va a formar principalmente cuando empiezan a madurar los linfocitos son los folículos. Normalmente se llaman folículos primarios, que son folículos que tienen las células inactivas. Cuando hay una respuesta a un patógeno, a una bacteria o a un virus, estos folículos se convierten en lo que se llaman folículos secundarios y empiezan a madurar y a producir linfocitos que van a montar una respuesta de defensa específica contra este patógeno, ya sea celular o por medio de producción de anticuerpos, que como sabemos son los dos principales métodos que tiene el sistema inmunológico para defenderse. Y bueno, es importante porque en estos sitios en donde se forman los folículos es donde se puede llevar a cabo, o bueno, es donde se va llevando a cabo la diferenciación de estos linfocitos, y si un linfocito se enferma antes, durante su entrada a un folículo primario, secundario o después, eso va a depender del diferente tipo de linfoma que se pueda presentar, y aquí lo tenemos. Aquí lo que está ejemplificando, bueno, esto es lo que se llama centro germinal, que es lo que se encuentra dentro de un folículo secundario cuando ya está madurando, cuando ya hubo una exposición, como dice aquí, a un antígeno, que puede ser un antígeno, como ser una parte de una bacteria, ¿verdad? Entonces eso lo que va a hacer es que este linfocito empiece a transformarse en un linfocito más maduro, ¿verdad? Va a iniciar, como dice ahí, como una célula madura B, que es virgen a un antígeno, nunca ha estado expuesto a un antígeno. Se expone al antígeno, empieza a madurar, se convierte en un centroblasto, luego un centrocito, luego una célula de la zona marginal, y finalmente se puede transformar en una célula B de memoria, que va a tener la memoria que conocemos que el sistema inmunológico tiene contra algún agente que alguna vez entró al organismo a producir una enfermedad, o se puede producir una célula ya efectora que finalmente se transforma en una célula plasmática que va a formar anticuerpos contra ese agente patógeno. Y si vemos aquí las diferentes etapas de esa célula de la maduración antes del centro germinal, en el centro germinal o después del centro germinal, nos va a dar lugar a diferentes tipos de linfomas, de manera que si es una célula que todavía no entra en exposición al antígeno, puede dar un linfoma denominado del manto. Los linfomas más comunes, que es el difuso de células grandes y el folicular, si ven, entran dentro del centro germinal cuando ya hay dos tipos de linfoma difuso, el GCB y el ABC. Estos tienen, digamos, en diferentes etapas de la diferenciación de las células cuando se pueden presentar, y vamos a ver que tienen también eso una implicación en que uno es más agresivo que el otro o responde menos al tratamiento que el otro. Y el folicular habitualmente cuando ya está en forma de un centrocito, pero aquí tenemos, digamos, las diferentes formas de linfomas que se pueden presentar, como mencioné, en base
a la etapa de la maduración de la célula en la que se presente una alteración. ¿Y qué alteración es la que van a tener estas células? Pues principalmente son alteraciones dentro de su DNA, en sus genes, en sus cromosomas, que puede generar entonces a una célula, eventualmente, por ejemplo, una célula, la primera, debería transformarse posteriormente en las demás, y al tener esa alteración lo que hace es que esa célula se vuelve inmortal, deja de trabajar, pero se sigue reproduciendo, y eso es lo que hace que las células se vayan acumulando, se acumulan los ganglios y los ganglios crecen, digamos, hablando de un linfoma de manto. Si la célula sí logró avanzar sin ninguna alteración cromosómica y llega hasta aquí y tiene una sobreexpresión de un gen que se llama SEMI, lo que va a producir es que esa célula ya no va a seguir la vía normal, se van a producir muchos centroblastos y lo que puede producir es un linfoma de Burkitt. Si avanzó un poco, no tiene sobreexpresión de este gen y tiene una expresión aumentada del BCL6, lo que va a hacer es que va a producir un linfoma difuso y así sucesivamente los diferentes tipos de linfomas. Estos genes, esta es una translocación cromosómica, estos son algunos genes que están alterados, lo que le producen principalmente a esa célula que se alteró es inmortalidad o aumento de la capacidad de reproducirse, o lo que se denomina como pérdida de la capacidad de apoptosis. Las células normales viven un tiempo y tienen ciertas señales para que, digamos, terminando su función, pues se destruyen, ¿verdad? Digamos, se vuelven a regenerar por medio de nuevas células. Estas células, cuando no pasa eso, pues se empiezan a acumular y eso es lo que produce, digamos, son los principales mecanismos por los cuales se produce el cáncer, los diferentes tipos de tumores que conocemos. Y bueno, dentro del linfoma no Hodgkin, ya vamos a hablar un poco de epidemiología, cómo hacer el diagnóstico. Una vez que tienen un diagnóstico, pues lo que tenemos que ver siempre, y es importante, es decir, bueno, qué tan avanzada está mi enfermedad, qué tan agresiva o qué tan grave es mi enfermedad, lo que se llama estratificación de riesgo, que en el caso de los linfomas pues está en base a lo que dijimos, histología, que se refiere a lo que mencioné, cuál de las células es la que se alteró, cuáles son las células que se presentan en el tumor, citogenética o estudio genético, si tienen expresión de estos genes que mencionamos, que son los que hacen la alteración, y estudios de extensión, ahí simplemente, bueno, qué zonas del cuerpo hay ganglios enfermos, y bueno, en base a eso se establece un tratamiento y bueno, hacemos una evaluación de la respuesta. Entonces, dentro de los linfomas tenemos dos grandes grupos, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, bueno, es otro, digamos, es otro tema. Habitualmente pues representa como un 10 a 15% de todos los linfomas, el resto lo representa el linfoma no Hodgkin. Dentro de los linfomas no Hodgkin tenemos un grupo que se llama indolentes, agresivos y muy agresivos. Indolentes se refiere a que tienen un crecimiento lento y eso lo que les da es que la forma como afectan al paciente es, por lo tanto, un poco más lento. Es un tumor que pues, muchas veces se diagnostica en etapas ya cuando está muy avanzado porque no da muchos síntomas, y dentro de estos el principal es el denominado linfoma folicular, que representa pues, como el 90% de los indolentes. Dentro de los agresivos, pues estos ya tienen un crecimiento más rápido, habitualmente hay más síntomas cuando se presenta la enfermedad, y el principal de estos es el linfoma que se llama difuso de células grandes B, y ese representa también como el 90% de todos los agresivos. Y muy agresivo es un linfoma que prácticamente podríamos decir que en días o semanas podemos ver cómo los ganglios o los diferentes sitios donde hay ganglios van creciendo o van invadiendo otras zonas, que de estos principalmente pues, es el linfoblástico y el de Burkitt, que son linfomas muy agresivos o que crecen muy rápido. Dependiendo de esto, de cuál sea la forma como este linfoma crece, es como se han determinado los tratamientos que se requieren. Por ejemplo, un tratamiento que esté basado en la replicación, la capacidad de replicación de la célula maligna, pues le va a dar más daño a la célula maligna cuando sea muy agresivo o agresivo, no así en un indolente, porque no es una célula que esté entrando constantemente en un ciclo de reproducción, entonces no se ve muy afectado, y en esos casos necesitamos otros tipos de tratamiento. En base al conocimiento de esto es que los tratamientos pueden variar entre uno y otro linfoma. Y bueno, a lo largo del tiempo hemos tenido muchas clasificaciones de los linfomas y en general del linfoma y del linfoma no Hodgkin y de todas las neoplasias linfoides. Esta clasificación de la OMS ha ido evolucionando en base a este conocimiento que mencionamos, y si ven pues es muy amplio, ¿verdad? O sea, todo esto depende principalmente de en qué etapa de la maduración, como mencioné, el linfocito se afectó y se transformó en un linfocito maligno.
tenemos dentro de los linfomas no Hodgkin dos grandes grupos: los linfomas de células B o que derivan de un linfocito B, y los de células T que derivan de un linfocito T. Dentro de todos estos, pues los más comunes son los derivados de los linfocitos B. Y bueno, dentro de las neoplasias, hablando de la incidencia o de la epidemiología, pues tenemos que son más comunes en hombres que en mujeres, y el linfoma no Hodgkin en los hombres representa el 4% de todas las neoplasias, de todos los cánceres, ocupando el 8º lugar, y en las mujeres el 4% también, pero ocupa el 11º lugar. Sabemos, bueno, que los tumores sólidos pues representan los primeros lugares dentro de las neoplasias malignas en general. La incidencia de los linfomas ha variado, de 1950 a 1990 fue muy estable. Posteriormente hubo un aumento importante debido al conocimiento de la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana, y posteriormente ya se estabilizó, sobre todo cuando encontramos o se empezaron a desarrollar mejores tratamientos para esta enfermedad y conocimiento de la relación de estos virus con una mayor incidencia de los linfomas, de manera que se ha estabilizado, digamos, en las últimas épocas, ¿no? La incidencia estimada, bueno, si vemos los países principalmente más desarrollados, tienen una mayor incidencia de los linfomas, y esto probablemente en relación a esta, digamos, a la relación que tiene con algunos virus. Y sabemos, bueno, principalmente que el virus de inmunodeficiencia humana y algunos otros virus afectan directamente al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico o el sistema de defensas, si bien se ha hablado más de esto últimamente, se pensaba y se ha demostrado que tiene una implicación muy importante en el desarrollo de los diferentes tipos de cáncer. Un sistema inmunológico dañado, una persona con inmunodeficiencia tiene mayor incidencia o mayor riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, de manera que estos virus, sobre todo el virus de inmunodeficiencia humana, al generar una alteración en el sistema de defensas, pues hace que los linfomas y todas las neoplasias en general se presenten con mayor frecuencia. Factores de riesgo, bueno, hemos ido conociendo varios. Historia familiar es uno de ellos. El tener un familiar directo con una de estas enfermedades, con un linfoma no Hodgkin, con una leucemia linfocítica crónica, da una predisposición más o menos desde 1.7 hasta 8 veces más que la población general de desarrollar una enfermedad de este tipo. Sobre todo, habitualmente lo que se ha descrito es que si un familiar tuvo linfoma difuso, el riesgo principalmente para un familiar directo es también un linfoma difuso, digamos, no se traslapa entre los diferentes tipos de linfomas, y va, como mencioné, desde 1.7 para el linfoma difuso hasta casi 8 veces el aumento del riesgo de desarrollar cuando hay un familiar con leucemia linfocítica crónica. Actualmente, de hecho, se están haciendo estudios respecto a la leucemia linfocítica crónica, porque se ha detectado que familiares de pacientes con leucemia linfocítica crónica tienen una presentación frecuentemente, algunos familiares, de la enfermedad, aunque no como tal completa, sino digamos algo de datos de la enfermedad, y se está tratando de estudiar cómo es que se lleva a cabo esto. Entonces aquí pues está la herencia y el factor genético, ¿verdad? Habitualmente, ¿por qué va a haber una predisposición en familiares? Pues porque vamos a tener el factor genético, ¿verdad?, que lo heredamos, es decir, que tengamos mayor expresión de un gen que active algunas sustancias que favorezcan la producción de un linfoma, o al revés, que un gen que debemos de expresar para prevenir esas enfermedades no esté bien activo digamos, dentro de la misma familia, y eso se va heredando. Condición médica, bueno, medicamentos, pues no se han, principalmente los medicamentos, sabemos los agentes de quimioterapia. Actualmente, con el paso del tiempo y la mejoría de los tratamientos, tenemos mucho más sobrevivientes de cáncer, y esas personas pues tienen predisposición a diferentes neoplasias, entre ellas las leucemias y los linfomas. Enfermedades crónicas, bueno, pues también se ha identificado un poco la obesidad, la diabetes, ¿verdad?, algunas de estas enfermedades metabólicas como factores de riesgo para desarrollar diferentes neoplasias. Por ejemplo, recientemente salió un artículo que relaciona la diabetes gestacional con mayor incidencia de leucemia linfoblástica aguda en el bebé que nace de una madre que no se controló bien la diabetes o que tuvo diabetes gestacional, contra las que no lo tuvieron, un aumento casi de 2 a 3 veces la incidencia de esta enfermedad. Es decir, las enfermedades crónicas, el microambiente que se produce cuando hay una diabetes, pues también
genera o es un factor de riesgo para producir cáncer. Agentes infecciosos, bueno, principalmente el virus de inmunodeficiencia humana, que aquí no viene, el virus de Epstein-Barr, son principalmente virus del grupo de herpes virus, el Helicobacter pylori, que se relaciona con un linfoma de la mucosa del estómago, y el virus de la hepatitis C. Y estilo de vida, bueno, pues también obesidad, dieta, el tabaco se ha relacionado con muchas neoplasias, el abuso del alcohol, ocupacionales, pues principalmente la exposición a radiación principalmente y algunos solventes. Y bueno, factores genéticos, aquí vamos a alcanzar muy bien. Este es un mapeo genético de todos los cromosomas somáticos hasta el 22 y del cromosoma S y el cromosoma Y. Y lo que está ahí, los circulitos que se ven de diferentes colores, por ejemplo, están algunos en verde, son los genes que se han relacionado, en este caso, por ejemplo, con lo que dice ICLL, que es la leucemia linfocítica crónica. Si vemos el cromosoma 6, está lleno muy bonito. Bueno, en este cromosoma se han identificado muchos genes que se han relacionado con los diferentes tipos de linfomas. Sin embargo, actualmente, con el desarrollo de los mapeos genéticos actuales, pues estamos teniendo mucha información de esto y todavía falta, digamos, que se pueda aterrizar bien, pero al menos algunos de estos genes, que nosotros podríamos hacer un mapeo y probablemente tendríamos algunos genes de los que vienen marcados, no significa que vayamos a tener la enfermedad, pero sí que tenemos mayor probabilidad de que si se dan las condiciones de ambiente, ocupacional, medicamentos, y ya tenemos la predisposición genética, pues junto a todos esos factores, pues pueden hacer que desarrollemos una neoplasia. Porque dentro de los factores genéticos tenemos diferentes tipos, o los catalogan como diferentes tipos. Aquí dice qué tan frecuente es decir, si estudiamos, por ejemplo, a toda el aula, qué tan frecuente va a ser que encontremos alteraciones en los genes, ¿verdad? Aquí lo que dice es que lo más común es que vamos a tener muchas alteraciones que son comunes, pero que rara vez están relacionadas o que tienen poca implicación en el desarrollo de enfermedad, que eso está en el eje de las Y. Y aquí si ven, hay muchos puntitos porque en este estudio encontraron muchas alteraciones genéticas, pero que tienen poca relevancia desde el punto de vista de producir enfermedad. Y luego ya vemos, bueno, podríamos tener comunes que tengan un efecto alto en el desarrollo de cáncer, que casi no encontraron ellos, o podríamos tener alteraciones genéticas que están muy directamente relacionadas con la enfermedad, pero que son de poca frecuencia. Bueno, afortunadamente las alteraciones genéticas comunes son de bajo, digamos, de bajo efecto para desarrollar cáncer, según este estudio. Y bueno, los estudios genéticos, bueno, se han hecho estudios genéticos, mapeos genéticos que se llaman, y bueno, han encontrado pues diferentes genes relacionados directamente, como mencioné, con mutaciones, con aumentar la sobrevida o disminuir la muerte natural de las células, lo que predispone al desarrollo de estas células. Y bueno, aquí hablando dentro, digamos, pasándonos de lo que son las alteraciones genéticas a la patogénesis de los diferentes linfomas no Hodgkin y el desarrollo de estas enfermedades, tenemos nuevamente el centro germinal, como las células están antes del centro germinal, es decir, cuando todavía no fueron expuestas a un microorganismo, son células de defensa. Entonces estas células, cuando son expuestas a un microorganismo, van a pasar al centro germinal, van a madurar y posteriormente van a salir de este hasta hacer su función dentro del sistema inmunológico. Y nuevamente, bueno, aquí tenemos ya mencionados algunos genes que van a ir produciendo, como mencionamos, los diferentes tipos de linfoma en base al sitio donde estos se hayan alterado. Y tenemos también lo que se llaman los microarreglos. Aquí, por ejemplo, este estudio se hizo en el linfoma más común, que es el linfoma difuso de células grandes B, y aquí pudieron diferenciar o pudieron identificar que desde el punto de vista genético, aunque desde el punto de vista morfológico y a la hora de hacer distinciones a las células en el microscopio, son muy parecidos estos dos tipos de linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. Los catalogaron en base a sus genes en dos grupos, y lo que se ve es que estos dos grupos responden diferente al tratamiento, aunque en el laboratorio, digamos que habitualmente era lo que se utilizaba, la inmunistoquímica, se vean iguales. Y lo que se encuentra, aquí tenemos una curva de sobrevida, estos son 5 años, y esto es el porcentaje, aquí están 100% de los pacientes vivos, y conforme va pasando el tiempo, pues la curva, si vemos, se va despegando. Los que tienen la línea verde, que son los GSB, los linfomas GSB,
sobreviven más de los que tienen la línea azul. Y la diferencia que se pudo encontrar, o sea, digamos que al microscopio esos linfomas eran igual, los pacientes estaban variados por edades, por otras enfermedades, y lo único que pudo predecir a cuáles les iba a ir más mal y a cuáles les iba a ir menos mal, pues fue la presencia de diferentes arreglos de genes, ¿verdad? Y entonces aquí lo que nos dice es que el tratamiento ideal del linfoma GCB es con el rituximab, que es el que tenemos actualmente disponible, y el tratamiento para el ABC, si tuviéramos la disponibilidad de microarreglos, pues tendríamos que buscar, si tenemos ese, pues buscar las otras opciones, porque sabemos que a rituximab a esos pacientes no les va a ir tan bien como los que sí tengan el otro microarreglo. Esto pues probablemente más adelante esté más disponible para poder hacer estas y otras diferenciaciones en los pacientes. Igual lo mismo para el linfoma folicular, también se ha encontrado que hay algunas diferencias en cuanto a los microarreglos, y esto porque principalmente esta expresión de genes o estas diferencias patrones de genes lo que nos dice es que va a haber un microambiente diferente para el tumor, en el cual algunos de estos microambientes van a permitir mayor desarrollo y en otros casos pues, lo va a inhibir, ¿verdad? De manera o va a responder mejor a uno u otro tratamiento. En el caso de los linfomas de manto, bueno, también aquí tenemos principalmente una alteración que produce una sustancia que se llama ciclina D1, y esta ciclina D1 pues, lo que va a hacer es que va a alterar algunos genes del RB1 que va a hacer que el ciclo celular de estas células sea distinto al normal o al habitual. Y bueno, en el diagnóstico y valoración inicial de un linfoma, pues lo que tenemos que hacer primero, digamos, los estudios habituales que tenemos es una biopsia. Tenemos un paciente que tiene muchos ganglios, tenemos que hacerle biopsia. Lo que convencionalmente le hacemos a esa biopsia es estudios de inmunohistoquímica. El patólogo lo va a dar una tinción habitual que se llama de hematoxilina y eosina, y esto el patólogo nos puede decir, bueno, estamos ante un linfoma, muy probablemente de esta estirpe. Él no puede dar habitualmente más información hasta que haga el estudio de inmunohistoquímica, y el estudio de inmunohistoquímica es que le va a poner diferentes tinciones al mismo ganglio para poder determinar si esas células están expresando o no ciertos CDs. Y en base a esto, pues el patólogo nos va a hacer un reporte, que esta es una copia de un reporte de aquí del hospital, donde vemos que nos dice el linfoma que tiene el paciente CD20 positivo, CD3 negativo, BCL2, BCL6 positivo, CD10 negativo, tiene 60% de KI67 y CD30 positivo en PAX. Con eso, bueno, pues ellos son los expertos y ya dicen, bueno, entonces este es un linfoma difuso de células grandes y tipo B, CD20 positivo con expresión de CD10, BCL2 y BCL6. Esto, si lo vemos aquí, bueno, en otra tabla más adelante, el BCL2 y el BCL6 también nos habla de qué tan grave o qué tan agresiva puede ser la enfermedad. Para que el patólogo tenga que hacer esto, habitualmente necesita una pieza grande, preferentemente una biopsia excisional, es decir, un ganglio completo. ¿Por qué? Porque él, además de ver estos marcadores, va a determinar dentro del ganglio en qué sitios es donde se ve principalmente la enfermedad. Cuando tenemos un BAF o por alguna causa se tuvo que hacer una biopsia excisional, pues a veces el patólogo no va a poder atrever a decir el diagnóstico con el nombre y apellido, ¿verdad? Incluso a veces se quedan simplemente en linfoma, y eso llega a ser un problema para el tratamiento porque los linfomas se tratan de diferente forma en base a esta histología. Posteriormente que ya tenemos ese reporte del patólogo, pues lo que tenemos que hacer son estudios de extensión. Actualmente pues ya contamos con tomografía en muchos hospitales. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Por los sitios embrionales que mencionamos: cuello, tórax y abdomen. Hacer una biopsia de médula ósea, porque es el sitio donde habitualmente se va a ir el linfoma a invadir la médula ósea, y eso nos va a hablar, nos va a decir, como más adelante, que la enfermedad está más o menos extendida. Actualmente hay otro estudio con una capacidad mayor de hacer estudio de extensión que se llama PET-CT. Bueno, actualmente hay pues en Monterrey, en DF, en Guadalajara, en algunas otras grandes ciudades, y pues nos ayuda a que, además de que en una tomografía podemos ver los ganglios, en el PET, además estos ganglios, pues digamos, por una forma brillan con una sustancia que es una glucosa marcada. Las células tumorales o las células malignas captan con mayor avidez y más rapidez esa glucosa, y entonces se ven digamos, en el dispositivo para captar esa radiación. Aquí en este caso pues es un paciente al inicio y luego el PET después de 2 ciclos de tratamiento, y vemos como prácticamente
pues ese paciente está respondiendo muy bien, ¿verdad?, a ese tratamiento. Por la extensión que tiene, ese paciente debería irse a 6 ciclos. Entonces, si a 2 ciclos ya está bien, pues esperamos que a 6 ciclos vaya a estar curado. Y bueno, este es un ejemplo ahí del PET. El PET habitualmente lo que hace es hace una tomografía y aparte hace digamos, la captación de los positrones que van a estar emitiendo las células malignas cuando capten la glucosa. Y ya que tenemos esto, entonces tenemos la capacidad de hacer una estratificación. Ya tenemos una biopsia, ya tenemos una inmunohistoquímica, digamos, nos dijeron que era un linfoma difuso de células grandes B, CD20 positivo. El PET nos dice en dónde hay ganglios, y en base a esto vamos a decir qué etapa es, si es 1, 2, 3 o 4. Y esas etapas se basan en qué sitios ganglionares están afectados. En la etapa 1, pues puede ser un sitio. Aquí pusieron únicamente el cuello, pero esta etapa podría ser, por ejemplo, que únicamente tuviera ganglios en una ingle, en un lado de la ingle, entonces sería una etapa 1. Y una etapa 2 ya sería en el mismo lado del diafragma. El diafragma es el músculo que tenemos para la respiración, que divide, digamos, el abdomen del tórax. Si todos los ganglios que están afectados están hacia un lado del diafragma, en el caso del ejemplo es por arriba del diafragma, pero hay 2 sitios ganglionares, ya es una etapa 2. Una etapa 3, ya lo que tendría que ver es tanto arriba y abajo del diafragma, que haya un grupo ganglionar de cada lado, ya estamos entre una etapa 3 de desarrollo. Aquí tienen el cuello, en la axila, en el abdomen y en la ingle, ya estamos en una etapa 3. Y la etapa 4 sería que tenga una afectación extraganglionar, que puede ser al hígado, al vaso principalmente, pero los linfomas pues también pueden afectar al hueso, pueden afectar a piel, pueden afectar al sistema nervioso central, y a la médula ósea también se considera una etapa 4. Además, dentro de la estratificación, si tiene síntomas B, pues se la va a denominar, digamos, una etapa 3, si tiene todos estos ganglios. Si tenía síntomas B, que son pérdida de peso de más del 10%, fiebre y sudoración nocturna profusa, pues ya estaríamos ante un linfoma 3B, ¿verdad? Y si tiene afectación extraganglionar, además de esa clasificación, le ponemos una E. Por ejemplo, si tuviera también afectación al vaso, ya sería una etapa 3BS, y si tuviera al hígado, podría ser una etapa 3BE, porque es extraganglionar. Y una X se le pone también cuando es una masa voluminosa, habitualmente en el tórax, que sea más de 2/3 del mediastino, o en el abdomen, que sea una masa de más de 10 centímetros. Entonces ya eso nos completa, digamos, el diagnóstico. Entonces, si el paciente que vimos tenía un linfoma difuso de células grandes B, y en el PET nos demostraba lo que vimos anteriormente, pues estamos ante una etapa avanzada, ¿verdad? Seríamos una etapa 3, y digamos que el paciente haya perdido como 10 kilos, una etapa 3B, y si la masa era de más de 10 centímetros, una etapa 3BX. Y ya con eso le pondríamos un nombre completo. El paciente tiene una enfermedad que es un linfoma difuso de células grandes B, CD20 positivo, con expresión de BCL2, BCL6 y CD10, etapa clínica 3BX, y en base a eso vamos a decir qué tipo de tratamiento es el que le conviene más. Además, vamos a tener también una estratificación de riesgo. Eso es en base también, digamos, a la etapa que tiene el paciente y algunas características principalmente del PET. La estratificación de Lugano utiliza la misma que vimos anteriormente, esta de Ann Arbor, pero agregan datos del PET, que pues desgraciadamente no siempre lo tenemos disponible para estratificar a un paciente en esta etapa de riesgo. Y luego, en base a los diferentes, principalmente los 2 grandes grupos de linfomas, el folicular y el difuso, tienen estratificaciones de riesgo que se llama FLIPI para el folicular y el IPI para el resto, o para el difuso. El folicular y el difuso, digamos, son el ejemplo del indolente y del agresivo. Entonces, en base a estas dos, podemos tratar de estratificar el resto de los linfomas, porque existen específicamente para estos. Y en base a las diferentes alteraciones que pueda tener, si vemos anemia, ganglios, edad, nos va a dar puntos, y esos puntos nos van a decir cuál va a ser la sobrevida del paciente, a 5 años o a 10 años, ¿verdad? Obviamente ya con tratamiento. Y eso nos orienta, sobre todo si es una enfermedad de alto riesgo, pues que el tratamiento quizá no vaya a terminar únicamente en quimioterapia. Y en el caso del IPI, pues lo mismo, utiliza algunas sustancias, algunas características clínicas del paciente, y por ejemplo aquí algunas características del inmunofenotipo, lo que mencionábamos. Expresión del BCL2 es una expresión que habla de una enfermedad más agresiva, y la del BCL6 favorable. Aquí este paciente tenía los dos, entonces
prácticamente uno favorable y uno adverso. Y posteriormente, ya que tenemos todo esto del paciente, pues nos vamos al tratamiento. Aquí en el tratamiento pues puse primero el rituximab. El rituximab, como vimos, bueno, ha sido un parteaguas de tratamiento de los linfomas no Hodgkin cuando expresan el antígeno CD20. Este antígeno mencionamos, pues es uno de tantos que tiene. Para muchos de los antígenos que expresan estas células se han hecho estudios con medicamentos y el tratamiento más efectivo ha sido en esta enfermedad contra el CD20. Este anticuerpo, el rituximab es un anticuerpo digamos parecido a los que nosotros producimos cuando nos da una enfermedad o parecido a los que producimos cuando nos vacunan, por ejemplo, contra la influenza o contra algún otro virus, pero es un anticuerpo hecho en laboratorio, está hecho en parte con anticuerpos humanos y no humanos, y este anticuerpo ha tenido mucho éxito, sobre todo porque se ha visto que tiene 3 mecanismos de acción para destruir el linfoma, y principalmente el mecanismo de acción, si lo vemos, es ayudar al sistema de defensas o al sistema inmunológico a matar al linfoma. ¿De qué formas? Bueno, uno es activando a las células de las defensas que tenemos de primera línea, que son los macrófagos, y unas células que se llaman células asesinas naturales. Este CD20, al pegarse al linfocito, este es un linfocito maligno que tiene el CD20, se pega el anticuerpo, y el anticuerpo, digamos, funciona como un ancla para las células de las defensas para que puedan tener mayor capacidad de destruir a estas células malignas, ¿verdad? Linfoma. Otra forma de actuar es por medio de una sustancia que tenemos en la circulación que se llama complemento. Son unas proteínas que son parte de nuestras defensas que circulan habitualmente, y este anticuerpo también permite que el complemento actúe sobre las células. Y otra es inducir la muerte celular programada o apoptosis. Llega y se une, y esto activa, ¿verdad?, unas vías dentro del cuerpo que son las vías para llegar hacia la apoptosis, que normalmente, como mencionamos, en las células malignas esas vías están inactivadas, y las células que deberían de morir después de haber cumplido su función se siguen replicando y van generando que el ganglio vaya creciendo. Habitualmente, bueno, de los primeros tratamientos que se llevan hay un esquema que se llama CHOP, que es, se basa digamos, ahí sin la R, el CHOP es ciclophosphamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, y es un tratamiento que ha sido muy efectivo contra muchos linfomas. Fue prácticamente, digamos, de los primeros, y se ha mantenido y se sigue utilizando, y lo que se ha hecho mucho es combinar con los nuevos fármacos. En este caso, con el rituximab se combinó y se obtuvieron muy buenos resultados. Cuando se empezó digamos, a ver si era mejor primero el rituximab, normalmente cuando llega un fármaco nuevo, por ejemplo el rituximab, lo que se hace, las pruebas de laboratorio, las pruebas ya con humanos, cuando ya se hicieron pruebas y se vio que no es malo, digamos, que se puede aplicar, lo que se hace primero es tratar a los pacientes que ya, digamos, ya se les dieron todos los tratamientos y no hubo respuestas. Entonces los pacientes son candidatos a entrar a un estudio clínico. Cuando estos medicamentos demuestran ser efectivos en pacientes, digamos, desahuciados, que ya no tienen muchas posibilidades, entonces empiezan a combinar con los tratamientos de elección para ver si podemos pasar este medicamento en primera línea. Y esto ocurrió, como con todos, con el rituximab. Y cuando pasó a esto, hubo estudios en varios países, en Alemania, Canadá, en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Suiza, y en todos se demostró la superioridad de R-CHOP contra CHOP, es decir, agregar el rituximab a los tratamientos. En todos, en la curva de supervivencia igual a la que vimos, demostró que los pacientes se curaban más o sobrevivían más cuando se agregaba el rituximab, de manera que después de unos años pues se propuso como el tratamiento de elección para el linfoma difuso de células de antes el R-CHOP. Y bueno, el requisito para que un linfoma sea determinado como difuso es que tiene que tener expresión del CD20. Y bueno, habitualmente hay algunos tipos raros que los tendrán negativos, pero más del 98% son CD20 positivos. El rituximab es un anticuerpo que dijimos que está determinado contra el CD20, entonces en ellos será efectivo este tratamiento. Esto basado en las guías de la Red Nacional de Cáncer de Estados Unidos, o NCCN, pues ellos generan unas guías y dicen, bueno, si tienes un paciente en la etapa 1 o 2 que ya vino de ANARBO 3 o 4, de eso y del tamaño de la masa que tenga, va a depender cuántos ciclos de este tratamiento de quimioterapia ya establecido les vas a dar. Y dependiendo de eso, si le vas a dar solamente eso o lo vas a combinar con radioterapia.
Esto obviamente se va individualizando en cada paciente, pero esto sirve de guía para saber qué tipo o qué intensidad o qué duración de tratamiento se va a dar. ¿Verdad? Ya cuando son etapas más avanzadas, si le dice, le vas a dar 2 a 4 ciclos y luego vuelves a hacer estudios de imagen a ver qué está pasando, si está respondiendo o no. Y la otra opción es mandar al paciente a un estudio clínico, que son los que he mencionado, que es cuando hay pacientes que tienen enfermedades muy agresivas o enfermedades que no han respondido, siempre existe esa posibilidad. Y para el folicular, bueno, es algo parecido, o sea, si hicieron estudios, también el R-CHOP es una buena opción, aunque habitualmente en muchos el RCBP es, digamos, casi la misma quimioterapia sin la H, es decir, sin la adriamicina o doxorubicina. Y bueno, en base a las etapas, pues son los tratamientos que se van a dar. Y en el caso del linfoma folicular, al terminar los ciclos de tratamiento que se mencionan, se puede dar tratamiento por 2 años, cada 3 meses, que se llama de consolidación, únicamente con rituximab. Estos tratamientos, tanto el de difuso como el de folicular, pues los tenemos, digamos, disponibles en el hospital, gracias a que el hospital está acreditado para el fideicomiso de gastos catastróficos, sobre todo porque el rituximab, si uno lo busca en una farmacia, el medicamento va a andar con unos 30,000 pesos, 20, 30,000 pesos, digamos, consiguiendo un buen precio, y ese medicamento, pues como vimos, hace diferencia en que los pacientes se puedan curar, y gracias a eso, pues los pacientes aquí sin ningún costo, únicamente con la afiliación, pues tienen disponibilidad de que prácticamente, digamos, pues un tratamiento de primer mundo, ¿verdad? Que a cualquier parte del mundo que fueran, si se les da el mejor tratamiento, este es el que se daría, ¿verdad? El R-CHOP, tanto al difuso como al folicular, que juntos representan más del 90-95% de todos los linfomas. Aunque vimos que hay muchos subtipos, la mayoría son de esta estilo. Y bueno, desgraciadamente, pues no todos los pacientes van a responder como vimos, y hay unos pacientes que van a responder y después van a recaer, y tenemos algunos esquemas de quimioterapia que son efectivos para estos pacientes y que después habitualmente está indicado llevarlos a un autotrasplante de médula ósea. Los primeros 2 esquemas y el tercero, el ISEM, el DHAP, el CHAP y el ISEM, también están dentro del fideicomiso de gastos catastróficos. Cuando tenemos un paciente en recaída, ¿verdad? Ahí podremos usar estos también, digamos, sin ningún costo para los pacientes, gracias a este fideicomiso. El folicular, bueno, son un poco diferentes los tratamientos, porque como mencionamos, el crecimiento de estas enfermedades es diferente, y por eso es muy importante en el diagnóstico saber bien de qué enfermedad estamos hablando. Y nuevos fármacos, tratamientos nuevos, bueno, tenemos principalmente dentro de las neoplasias hematológicas, hemos visto mayor desarrollo de tratamientos que se llaman inhibidores de tirosina o son unas sustancias, unas enzimas que utilizan las células malignas para poder replicarse. Y estos inhibidores, en este caso de la tirosina sinasa de Bruton y de la tirosina sinasa K3, pues han sido, digamos, los que más han triunfado. Probablemente aquí podemos poner una lista de más de 100 medicamentos nuevos contra los linfomas, pero estos son los que han tenido mayores resultados. El ibrutinib incluso aquí ya lo hemos utilizado en algunos pacientes. El ICI, bueno, yo no he tenido la oportunidad. Los 2 tratamientos son pastillas, o sea, son tratamientos orales, y hemos tenido la oportunidad de ver que después de que todos los tratamientos no pudieron actuar contra la enfermedad, empieza este tratamiento y prácticamente cambia digamos, el paciente se vuelve otro paciente después de poder darles estos tratamientos. El problema de estos tratamientos pues es el costo, ¿verdad? El costo mensual de estos 2 medicamentos va como a los 100,000 pesos más o menos. Actualmente no se ha definido bien el tiempo, la duración. Si uno lo lee ahora, dice ibrutinib 420 miligramos hasta perder respuesta o hasta que el paciente no lo tolere. Es decir, no está determinado cuánto tiempo, y pues sabemos que el sistema de salud pues no puede costear eso, es algo muy complicado, pero obviamente esperamos que con el tiempo estos medicamentos estén más disponibles. Y los otros que hay, si ven, anti-CD20 de segunda generación, es decir, el rituximab tiene, digamos, hermanos en segunda línea, el ofatumumab o inotuzumab, y el ibrutinib tioxetán. Estos medicamentos lo que tienen es que van a tener, bueno, ya mencionamos, van a ir contra algunas tirosinas quinasas, que vemos son los esquemas donde los diferentes genes donde actúan a nivel genético para inhibir la replicación de la célula maligna, todos estos medicamentos, y los anticuerpos monoclonales, que son hermanos del rituximab,
pues la diferencia que tienen, aquí las flechas nada más lo mencionan, tienen mayor potencia para que los anticuerpos maten, es decir, aumenta la respuesta de anticuerpos contra la célula maligna, aumenta la apoptosis comparado con el rituximab, es decir, son más potentes en estimular al sistema de defensas a matar a las células malignas. Es lo que tienen los nuevos anti-CD20, ¿verdad? Que también ya están disponibles aquí en México. Y el otro, que es mucho más novedoso, es un anti-CD20 que se llama glutamato, que trae un radioisótopo, es decir, además de los efectos que da el anti-CD20, es como dar una radioterapia localizada, ¿verdad? Este radioisótopo le va a generar, si no se murió la célula por los anticuerpos, por apoptosis o por activación del complemento, la vamos a intentar matar con una radioterapia localizada, ¿verdad? Que son ese radioisótopo que traen estos anticuerpos. Y bueno, por mi parte es todo. Bueno, ¿qué avances podríamos ver o que esperamos que tendremos a lo mejor en un mediano plazo? Que podamos hacerle a todos los pacientes un PET en estratificación inicial y evaluación posterior al tratamiento. Eso sería lo ideal, porque se nos escaparía menos de repente que un paciente lo pongamos en una etapa 2 y a lo mejor era 3, o era 3 y la pusimos, o era 2 y la pusimos en 3, que no sobretratemos o tratemos de menos a un paciente y que tengamos mayores curaciones. Eso sería una muy buena opción. Que tengamos, y esperamos que así sea, mayor disponibilidad y más información sobre qué significa tener un estudio genético en un paciente. Ya lo estamos teniendo, pero falta todavía más poder utilizarlo ya una vez que tengamos. Actualmente muchos de esos estudios genéticos pues, son con fines de investigación, ¿verdad? Todavía no son para tomar una decisión. Y esto pues, nos va a generar unas nuevas estratificaciones de riesgo e incluso, ¿verdad?, que los nuevos fármacos pues, ya los podamos utilizar todavía más específicos contra los diferentes tipos de linfomas que tenemos. No sé si tengan alguna